Gracias, Padre amado, Señor, porque podemos reunirnos. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy, Dios mío, podemos contar, Dios mío, de tus maravillas. Podemos, Dios mío, Padre amado, hablarles a otros, Señor, de tu palabra, Padre amado. Señor, con nuestra vida, Dios mío, damos testimonio, Padre amado, y predicamos, Señor, las buenas nuevas de salvación. Señor, en esta hora, Jehová, oh, Señor, pon tu mano, Dios mío, sobre esta isla. Señor, guárdanos, cuídanos, Señor, como siempre, Padre amado, lo haces, Señor. Protégenos, Señor, y que nosotros, Dios mío, siempre estemos, Dios mío, conectados a ti, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Señor, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Padre amado. Señor, si en algo, Dios mío, hemos, Señor, pecado contra ti, Dios mío. Señor, guarda nuestro corazón, Padre amado. Señor, porque de él mana la vida. Señor, guárdanos, Padre amado, Señor, y ayúdanos, Padre amado. Oh, Señor, en esta hora, Jehová, a seguir caminando fiel y firme, Padre amado, Señor, en ti, Jehová. Gracias, gracias, gracias una vez más, Padre amado. Señor, te pedimos todas estas cosas, Señor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a tu nombre. Amados, en esta hora yo les voy a pedir que se ponga así, que se pueden sentar, porque vamos a compartir la reflexión, lo vamos a hacer al revés. Gloria a Jesús, para aprovechar el momento, el tiempo. Gloria a Jesús. Y hay una palabra que siempre impacta mi vida. Hay pensamientos que tocan la fibra más íntima de mi ser. Gloria a Jesús. Y hoy yo quiero compartir con ustedes algo que es muy real y quizás lo hemos hablado en algún momento por diferentes recursos, hermanos de la casa. Amén. Y hoy por hoy, y en estos tiempos y en esta temporada, lo que estamos viviendo ahora, ya lo que se vivió ayer, se vivió. Por lo que yo estuve preocupado ayer para poder recibir en el día de hoy y no ocurrió, pues me afané de más. Entonces, pues hoy viví, pero sigo afanado por el día de mañana esperando que algo suceda mañana. Amén, pero hay momentos en la vida espiritual donde todo cambia. No cambió Dios, no cambió la Biblia, no cambió tu llamado. Lo que cambió fue lo que sientes. Amén. Y ahí es donde hay mucha gente confundida. ¿Ok? Porque mientras todo se siente bien, es fácil decir, Dios está conmigo. Mientras todo está chévere, mientras todo está caminando perfectamente o casi perfecto, decimos, gracias Señor porque estás conmigo. Pero cuando el alma entra en sequedad, cuando la oración se vuelve corta, cuando ya no hay lágrimas, cuando ya no hay fuego, entonces comenzamos a cuestionarnos. Y quizás nos preguntamos, ¿será que Dios se fue? Y en esta noche vamos a confrontar un poco esa idea. Porque ¿sabes qué, amados? Dios no se mueve al ritmo de nuestras emociones.
¿Ok? Y si nuestra fe dependiera de lo que nosotros sentimos, entonces ni usted ni yo estamos caminando en fe, ni por fe. Estamos caminando por percepción. ¿Ok? ¿Qué problema cuando tenemos esas emociones alteradas, verdad? Y hay una diferencia bien grande porque las percepciones cambian, pero la verdad de Dios permanece. Esa no cambia. Y si yo te pregunto qué es la percepción, usted tiene una definición, usted tiene una respuesta. Y la percepción es como tú estás interpretando lo que tú estás viviendo. ¿Ok? No necesariamente lo que es real, es lo que nosotros sentimos como real. Y la percepción se afecta o está afectada muchas veces por nuestros estados emocionales. Está afectada por nuestro cansancio. Está afectada por las heridas, está afectada por las experiencias que hemos tenido. Está afectada por lo que nosotros estamos viviendo hoy, estamos experimentando hoy. Por eso hay días donde todo parece pesado, hay días donde todo parece confuso, hay días donde todo parece negativo. Amado, y no es porque Dios cambió, sino porque nuestra percepción está alterada. Y nosotros corremos peligro cuando nosotros vivimos según la percepción, ¿ok? Cuando hay una persona que está viviendo por percepción, puede comenzar a decir cosas como: yo siento que Dios no está. Siento que esto no va a cambiar. Siento que todo está mal. Eso es cuando una persona está viviendo por percepción. Puede decir o puede ver las cosas y decir: siento que no puedo más. Y hay un punto clave aquí. Cuando nosotros sentimos algo, eso no lo convierte automáticamente en verdad. ¿Ok? Porque hay momentos donde nuestra alma está cansada y empieza a interpretar todo desde el cansancio. ¿Ok? Un ejemplo claro: Elías, después de una gran victoria, termina diciendo: quítame la vida. ¿Dios se había ido? No. Pero su percepción estaba afectada por el agotamiento. La verdad, amados, no depende de cómo nosotros nos sentimos. No depende de lo que nosotros estamos viendo. No depende de lo que nosotros estamos atravesando. La verdad está anclada en quién es Dios y lo que Él
ha dicho. ¿Ok? La palabra del Señor dice que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana por los siglos de los siglos. Amén. Y eso significa que aunque tú cambies o aunque yo cambie, Él no cambia. ¿Están entendiendo hasta ahí, verdad? La palabra del Señor dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Ok? Lo que Dios dijo permanece. Pero cuando la percepción choca con la verdad, ahí es donde la fe madura. Cuando nosotros decimos, aunque siento que no puedo, la verdad de Dios dice que Él nos fortalece. Aunque yo puedo decir que me siento o siento que estoy solo, la verdad de Dios me dice a través de su palabra que Él está conmigo. Aunque yo puedo sentir y decirme a mí mismo que yo siento que esto, lo que está pasando, no va a cambiar, la verdad de Dios me dice que Él sigue obrando. Amados, si la fe no niega lo que sientes, pero decide no someterse a eso. Un ejemplo práctico de la percepción: no siento a Dios, Dios no está. Pero en Mateo sin ese, el 28:20 dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la verdad de Dios. ¿Ok? ¿Quién tiene la razón? La verdad. ¿Ok? Pero como nosotros no lo sentimos, nuestra percepción trata de dominar nuestra fe. ¿Ok? Y hay una guerra interna. Podemos decir que quizás el ser humano está guerreando todos los días. Estamos peleando con nosotros mismos. Estamos peleando en nuestro interior. Estamos peleando aquí en nuestra mente. Con lo que yo veo, con lo que yo quiero ver. Porque lo que yo veo está en contra de lo que yo quiero ver. Y hay una guerra. Por lo que nosotros sentimos versus lo que Dios dijo. Y muchos de nosotros perdemos porque muchas veces elevamos la percepción por encima de la verdad. Y amados, la percepción es inestable, ¿saben? Hoy estoy aquí y mañana ¿dónde estamos? Acá. Y estamos así todos los días. Llevamos 3 días pompeados y de momento se convierte en una semana, 2 semanas y estoy por acá tirado. Y hay estamos así como un barco, ¿verdad? Como una marea. Estamos desbalanceados, estamos como que desequilibrados, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, la verdad es firme. La verdad no se mueve, la verdad no cambia y la verdad no depende de nosotros. Por eso, lo que nosotros sentimos no define nuestra realidad.
Porque muchas veces estamos hasta equivocados por las cosas que nosotros sentimos. ¿Ok? Y nosotros muchas veces estamos tan seguros que algo malo va a pasar. Y eso empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y esa mentira comienza a gobernar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestro interior, nuestro corazón. No todo lo que nosotros percibimos refleja lo que Dios está haciendo. Y hay muchas veces y hay muchos momentos en que nuestra mente dice una cosa cuando Dios está haciendo otra. Pero como nosotros no lo vemos, estamos aferrados a lo que yo toco, que uno palpa, lo que uno ve. Y eso afecta todo lo maravilloso que muchas veces Dios está haciendo en silencio. Habacuc 3, 17, 18, famosísimo este versículo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice ese versículo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Wow, poderoso, ¿ah? Cuando dice la higuera sin florecer, es igual a no hay señal de vida. Cuando dice las vides sin fruto, es igual a no hay resultados. Cuando dice el olivo sin producto, no hay provisión. Los campos vacíos, no hay sustento. Los corrales vacíos, no hay seguridad. En otras palabras, todo lo que se sostenía, todo lo que sostenía su estabilidad natural desapareció. Y aún así dice, con todo. ¿Qué significa eso? Mi fe no debe de estar conectada con lo que yo veo. ¿Qué significa eso? Que tampoco debe de estar conectada con lo que siento. Tampoco debe de estar conectada con lo que tengo. Está conectada a quien Dios es. Y eso es fe madura. Es seguir proclamando, es seguir creyendo, es seguir reaccionando a la verdad de Dios por encima de lo que yo siento, por encima de lo que yo veo. Otro ejemplo en Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y aquí Job no está hablando desde su comodidad, amados. Él está hablando desde el dolor, desde la pérdida, desde la confusión. Y aún así, su declaración no es emocional.
Es una decisión. ¿Ok? Pase lo que esté pasando hoy, la decisión es suya. Dejarse llevar por la presión del momento o mantenerse firme en la fe hasta que usted vea cómo Dios obra a favor de sus hijos. Es que esto tarda, Señor. Esto está fuerte, Señor. Aquí no hay cambio, Señor. Pero aún en medio de lo que tú estás sintiendo y aún en medio de esa percepción, la verdad de Dios predomina. La verdad es clara. En este mundo tendréis aflicción. Ya esta verdad estaba escrita antes de que usted naciera, de que sus padres nacieran, de que sus abuelos nacieran, de que sus tatarabuelos nacieran, y para abajo. Ya esto estaba escrito. Y usted lee la palabra y es como si la hubiesen escrito ayer. Aunque esté amarrada de muchas historias y esté conectada de muchas experiencias. Dice, esperaré. No dijo yo esperaré si siento paz, ¿verdad? Tampoco él dijo yo esperaré si logro entender lo que tú estás haciendo. Dijo, aunque. Y aquí hay algo bien poderoso. La fe verdadera no siempre tiene explicación. ¿Ok? Pero sí tiene dirección. ¿Ok? Salmo 27. Rapidito 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David está siendo honesto. Hubiera desmayado, dice. Y vemos que sí, sintió debilidad, sintió agotamiento, sintió que no podía más. Pero ¿sabes qué? Él no se quedó en lo que sentía. Igual que usted y yo. Usted no podemos quedarnos en, es que yo siento que. David se sostuvo en lo que creía. Y luego se habla a sí mismo. Esfuérzate, aliéntate, espera. ¿Usted se habla a usted mismo? Yo me hablo a mí mismo. No, dale, Eliezer, vamos para adelante. ¿No? Aunque esto se vea al revés, vamos para adelante. Aunque esto no está funcionando, busca la manera. Algo va a pasar. Y nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Y no meramente en la iglesia, en su casa, en su trabajo, en sus círculos de amistades. Tenemos que provocar, hacer la diferencia y no comportarnos como el mundo quisiera que nos comportáramos. Porque somos amedrentados muchas veces allá afuera. Somos tentados allá afuera todo el tiempo. Pero si nosotros reaccionamos y accedemos a lo que estamos presenciando,
Hay un enemigo allá afuera. Yo sabía que te iba a agarrar por aquí. Entonces, pues muchas veces el cristiano tiene que mantener una postura, amado, para seguir demostrándole al enemigo que él está derrotado. Hay momentos en la vida, amados, donde nosotros no necesitamos sentir algo. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que decidir. No sentir, decidir. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. No debemos de andar por emociones. O no debemos de andar agarraditos así de la mano con las emociones, aquí a nuestro lado. Pues eso nos va a destruir. No podemos seguir caminando agarraditos de la mano por todas las cosas que nosotros sentimos. Dice por fe. Y la fe no se basa en lo que nosotros vemos, ni en lo que sentimos, ni en lo que percibimos. Se basa en una convicción interna de que Dios sigue siendo Dios. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Usted se sabe estos versículos quizás de memoria. Y no podemos caminar derrotados ni derrotadas en esta vida. Amados, hay cosas en esta vida que usted no va a poder resolver aunque Dios le dé 500 años de vida. Hay cosas que están y se quedan en las manos de Dios. Hay cosas que usted puede decidir, pero otras no. Y muchas veces queremos decidir por otros. Y eso no es así. Y tenemos que ya aceptar, amado, que la gente son. Ya tomaron su rumbo, ya tomaron sus decisiones. Y hay un refrán por ahí que dice que nadie es profeta en su propia tierra, que por más que tú le prediques, que por más que tú le digas, por más que tú le aconsejes, siempre van a hacer lo que quieran. Por más que yo predique, por más que Rafi predique, por más que José predique, y le entreguemos una verdad a través de la palabra del Señor, la gente va a tomar su propia decisión. ¿Sabes qué, amado? La salvación es individual. Yo no lo salvo a usted. La palabra es la que hace la transformación a través del Espíritu Santo. Es sembrada en un terreno. Y usted va a decidir qué va a hacer con esa palabra. Si usted va a permitir que esa palabra eche fruto, usted va a buscar, usted va a sentir, usted va a experimentar, usted se va a humillar, usted va a aceptar. Aleluya.
quizás hoy hablando así, generalizando, ¿verdad? Quizás hoy habrá muchas personas que no sienten lo que sentían antes. Estamos hablando de una realidad. ¿Ok? Quizás hay mucha gente que hoy no llora como lloraba antes. ¿Usted sabe qué? Más triste aún. Quizás hay mucha gente que no ora como oraba antes. Quizás hoy hay mucha gente que no se emociona como se emocionaba antes. ¿Ok? Y quizás hasta posiblemente has pensado que algo se dañó. Y quería decirte en esta noche que no todo silencio es ausencia de Dios. ¿Ok? Y si ha pasado por tu mente en algún momento, yo creo que Dios me abandonó. ¿Ok? Yo te invito a que tú, mira, saque ese pensamiento de tu mente. ¿Sabes qué, amados? Yo podría pensar de que Dios también quiere enseñarnos o nos está enseñando a caminar sin depender de las emociones. ¿Por qué? Porque también podría pensar que Él no quiere que nosotros le busquemos cuando sintamos algo. Señor, yo te busco cuando yo sienta buscarte. Porque yo he escuchado mucho decir, cuando yo sienta, yo creo que iré a alguna iglesia. Pero si ese día no llega, porque si nos dejamos llevar por el sentir, creo que no llegaríamos muy lejos, amado. ¿Ok? ¿Sabes qué? Que yo también podría decir y pensar que Dios también quiere que nosotros le busquemos aunque no sentamos nada. No buscarlo meramente cuando yo lo sienta, pero cuando no lo sienta, también debemos de buscarlo. Y ahí es donde nace la fe real. ¿Ok? Porque es fácil y cualquiera podría creer cuando todo se siente chévere, cuando todo se siente bien. Pero no todos permanecemos cuando el alma está en silencio. Y hay una diferencia bien lejos entre sentir y permanecer. Cuando sienta busco, pero aun cuando no sienta, yo permanezco. Y prefiero permanecer aún estando en esa ambivalencia de emociones, porque sé que en algún momento voy a ver ese milagro.
voy a ver esa obra, voy a ver ese testimonio, voy a ver cómo Dios está operando, cómo Dios contesta. Si no lo veo aquí en la tierra, lo veré luego. Gloria a Jesús. Podría decir también que posiblemente Dios no nos esté pidiendo que sientas o que sintamos más. Podría decir que Dios nos está llamando a creer más. ¿Ok? Nos está llamando a quedarnos. Nos está llamando a permanecer. Que aunque nosotros no sintamos nada, aunque nosotros no entendamos nada, aunque nosotros no veamos nada, con todo, usted y yo nos gozaremos. Dice, con todo me gozaré. Y ese gozo, amados, no viene de la emoción. Ese gozo viene de una convicción profunda. Dios sigue siendo Dios. Aunque usted no lo vea, aunque usted no entienda, que usted y yo podamos decir, Señor, aunque esto esté como esté, yo no te voy a soltar. Aleluya. Así que, amado, esta noche busquemos al Señor por quién es Él. Amén. Y no por todo lo que Dios puede hacer por mí. Porque entonces lo estamos buscando por sus beneficios y no por lo que Él es en nosotros, por su esencia. ¿Amén? Yo creo que esta noche, gloria a Jesús, siempre es bueno reflexionar, siempre es bueno poder escudriñar la palabra, buscarle las definiciones, leerla una y otra vez, porque siempre Dios nos va a decir algo, nos quiere decir algo. Entonces, nos vemos muchas veces en este panorama. Yo le puedo decir algo y usted lo recibe, pero no pasa nada porque no hacemos nada muchas veces. Pero de momento viene alguien allá afuera, de la nada, te dice lo mismo que yo te dije y ahí usted lo cree. No siempre pasa. Por eso es que yo no estoy detrás de profetas, ninguno. Yo espero que usted tampoco. Usted se vaya aquí a la palabra del Señor, siempre. Y usted ore y pídale a Dios. Y oremos siempre, ¿verdad? Por la misericordia y el amor de Dios que se derrame en su creación, que se derrame en sus hijos. Gloria a Jesús. Yo le invito, amado, a que usted permanezca, tenga o no tenga, tenga trabajo o no tenga trabajo.
usted permanezca. Seámosle fiel al Señor siempre, en todo. Yo creo fiel y firme no en los versículos más poderosos de la Biblia, no en aquellos versículos que me llenan y me traen bendición, porque Dios también espera de nosotros. Porque si la Biblia dice, ocúpate primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? ¿Qué usted entiende? Dios siempre espera de nosotros. Y sí, la bendición de Dios está para cada uno de nosotros. Pero que nosotros no seamos, como dice ese versículo que me da mucha tristeza, que muchos le adoramos de aquí para afuera, pero de aquí, estamos bien lejos. Y todo eso se refleja, todo eso se ve, aunque usted no diga nada, todo eso se ve, todo eso se nota. Y usted puede estar en contra de lo que yo digo. No, usted está mal. O yo estoy bien. Pero lo que dice esto, y si la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis, usted se puede dar cuenta si yo estoy bien o no estoy bien. Y yo no tengo que decirle nada, aunque yo les mienta. No, yo estoy bien, chacho José, yo estoy chacho en la papa, yo estoy nítido, yo estoy conectado. Yo estoy allá arriba. Pero el Señor le va a dar una oportunidad a José para quizá, Dios mío, el pastor. ¿Ok? Y eso pasa. Yo no estoy juzgando a nadie, amado, pero es una realidad. ¿Ok? Pues yo no estoy aquí para estar juzgando a nadie. Nosotros un día vamos a estar delante del Señor y vamos a tener que rendirle cuenta, uno por uno. Lo que yo estoy diciendo hoy, o lo que yo estoy tratando de que ustedes crean, ¿ok? Así que seguiremos espantándonos de las cosas que vamos a estar viendo, o quizás no nos espantemos tanto, porque los que estamos aquí bien sembraditos en la palabra, que tenemos esa zapata bien fortalecida, Señor, ya eso yo sé que tú lo hablaste, pero nos da tristeza en el corazón porque hay mucha gente que se sigue dejando engañar. Amén. Y por eso es, amados, que nosotros no nos debemos dejar. Tenemos que tener mucho cuidado por lo que sentimos y lo que dejamos que gobierne nuestra vida. Y aquello que nosotros permitimos que nos domine va a determinar hacia dónde nosotros caminamos. Porque es bonito yo seguir a Cristo por todos los versículos que me encantan. Y los que no me encantan, los saco del lado. Sí,
Sí, porque ahora nos llevamos la contraria. Ahora un quitado, ahora es un chiste. Llevarnos la contraria. Claro. Un día no me van a tener que rendir cuenta. A mí no es. No es a mí, no es a Pastor Javi. No. Es a Dios. Y aquel que dijo la verdad, Dios lo bendiga. Y aquel que está diciendo, creyendo que está diciendo lo que es, también tiene que rendir cuenta. Todo el mundo tiene que rendir cuenta. ¿Y sabes qué? Lo voy a decir, lo digo. Tú tienes tu ministerio apostólico, tú tienes tu ministerio reverendo. Todo el mundo tiene ministerios y estamos caminando así. Pero cuando llegue el día, vamos a estar toditos alineados. Porque vamos para el mismo sitio, si es que vamos. No hay otra. Por más separación que nosotros veamos aquí en la tierra, un día nos matan aquí, todo el mundo derechito. Y eso es lo que hay que pensar, lo que hay que discernir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Un pueblo dividido? ¿Cómo? No prevalece. Estamos unidos. Porque está todo el mundo por aquí, está todo el mundo por allá, está todo el mundo por allá. Todo el mundo está regado. Unido. Unidos estuviéramos nosotros. Y si aparece un servicio allí y hacen una invitación, están todas las iglesias de Dorado allí. Pero hay quien se para en la esquina, lo que aparecen son 5. Unidos. Y esa es la tristeza que da. Clarisa, préstame esa Biblia un momentito rápido. Sí, esta Biblia está poderosa, Jafi. El que está leyendo esto, encuéntreme, y perdonen por lo que voy a decir, encuéntreme, ¿dónde usted ve los demonios peleando entre sí? Aquí. Porque trabajan todos juntos por un propósito. Ahora dígame, la discordia, la desunión que hay en el pueblo de Cristo. Cuando Dios nos llama a la unidad. Y vemos las redes. Todo el mundo sacándose los trapos. Cuando eso le toca a Dios y nosotros queremos ser jueces. No, porque ahora no, es que Dios me envió. Entonces pues no puedo yo porque ya contendemos. Es bien sencillo, ya yo llevo alta la contraria, punto y se acabó. No, porque yo lo recibí de parte de Dios. Y voy a espeluzarte. Y los demonios riéndose. Esto no es chiste, amado. Esto es un culto de oración y reflexión de la palabra, pero es la verdad de la palabra, es lo que estamos viendo hoy. Que no da tristeza, da pena. Un pastor los otros días me dijo, ya yo no sé qué más hacer.
yo le dije, varón, ponte una pantalla LED allá atrás bien grande. Contrata músicos para que tú veas cómo se llena. Que no da tristeza, amado. Da mucha tristeza. Tenemos que seguir orando, ¿verdad? Los unos por los otros. A eso nos ha llamado el Señor. A que nos amemos los unos a los otros. Que estemos contigo en las buenas y en las malas. Que caminemos juntos, que nos ayudemos. Pero hay mucho debate. Que el Señor tenga misericordia. Que el Señor se nos revele a todo el mundo, que nos impacte nuestra vida y nuestro corazón de una manera que nosotros no. Que el Señor nos ayude a aguantar ese golpe espiritual. Y todas estas cosas, el Señor las pone en el corazón. No por solamente lo que uno ve. Yo no tengo que ser profeta para decir lo que está pasando, si usted lo ve. Entonces yo no quiero estar en un sitio así para yo poder sentir la presencia de Dios. No, porque lo que me está moviendo a mí es la emoción, no es el Espíritu Santo. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Así que, amado, vamos a orar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Yo sé que el Señor siempre nos inquieta. Y todos tenemos nuestros momentos de oración, todos. Yo no soy quien para decirle, usted no ora, usted tampoco ora, usted no. Todo el mundo ora. Hay aquellos que se apartan, tienen sus momentos, gloria a Dios. Y todos tenemos ese momento. Pero en el día siempre aparecen 5, 10, 15 minutos donde usted está conectado con el Señor. Antes de salir de su casa, prendió el carro, sentado en el carro, se paró en una luz. Señor, trabajando, Padre de los cielos, y estamos clamando. Estamos intercediendo. Así que Dios bendiga a los hermanos que se pudieron conectar en esta hora. Siga orando, siga creyendo, siga confiando. Que la paz de Cristo inunde sus corazones. Y desde la distancia siempre le pediremos al Señor cobertura. Pediremos a Dios por cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. Así que yo les voy a pedir, amado, ¿verdad? Que nosotros pues nos pongamos de pies, que podamos pasar. Gloria a Jesús.
Dios te bendiga, Miriam. Dios te bendiga, Glory. Dios te Glory B, Ani. Dios te bendiga, Ibelí. Dios te bendiga, gloria a Jesús. Dios bendiga a todos los que se conectan y los que se conectarán luego. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, amados. Gloria a Jesús.